Nunca pensé que mi vida cambiaría tan drásticamente en una noche de martes. Era solo otro día en nuestra modesta casa suburbana en Springfield, Missouri. El aire estaba impregnado con el persistente aroma del asado que había preparado para la cena, un intento inútil de traer algo de calidez a nuestra relación cada vez más fría. Me senté en nuestra desgastada mesa de cocina, cuya superficie estaba marcada por años de comidas familiares y conversaciones, ahora reducida a una oficina improvisada mientras revisaba nuestras cuentas mensuales. El suave resplandor de la lámpara de la mesa proyectaba sombras sobre la pila de sobres frente a mí, cada uno un recordatorio de la vida que Mark y yo habíamos construido juntos, o al menos eso creía. Miré por encima del hombro a mi esposo, que estaba tumbado en nuestro viejo sofá azul, su rostro iluminado por la luz intensa de su teléfono móvil. Llevaba meses distante, pero seguía diciéndome que era solo una fase, que todos los matrimonios tenían altibajos. No sabía que estaba a punto de experimentar el punto más bajo de mi vida. Mientras abría metódicamente cada sobre, el acto repetitivo tenía casi un efecto tranquilizador. Sin embargo, no podía evitar sentir una punzada de resentimiento. Ahí estaba yo, asegurándome de que nuestra vida siguiera a flote, mientras Mark parecía contento dejándose llevar, ajeno al peso que yo cargaba. Suspiré, el sonido apenas audible por encima del murmullo de las noticias en la televisión, que informaban sobre algún escándalo local que parecía muy lejano a nuestra tranquila existencia. Fue entonces cuando ocurrió. Un golpe en la puerta, tan fuerte que pareció sacudir los cimientos de nuestra casa. Me sobresalté, mi corazón latiendo con fuerza mientras miraba a Mark. Por primera vez, me devolvió la mirada, pero había algo en sus ojos que no pude identificar, anticipación, culpa. Antes de poder descifrarlo, otro golpe resonó en la casa. Yo abro, dije, apartando la silla de la mesa. El suelo de madera crujió bajo mis pies mientras me acercaba a la puerta, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Cuando la abrí, la escena ante mí hizo que se me encogiera el estómago. Allí, en nuestro porche, estaban los padres de Mark, Richard y Eleanor Thompson. Su presencia en sí no era inusual, ya que vivían al otro lado de la ciudad, pero la expresión en sus rostros me hizo sentir un escalofrío. Eleanor, impecablemente vestida como siempre con su traje de diseñador, sujetaba un sobre de Manila con sus manos perfectamente cuidadas. Sus labios estaban curvados en una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Richard, de pie ligeramente detrás de ella, había cambiado su habitual actitud jovial por una inquietante expresión de autosuficiencia. Lie, querida, la voz de Eleanor estaba impregnada de una dulzura fingida, me temo que has cedido tu bienvenida. Parpadeé, sintiendo cómo la confusión me envolvía. Yo, no entiendo. Esta es mi casa. Ya no, intervino Richard con tono implacable. Tenemos aquí algunos documentos que dicen lo contrario. Mi mente daba vueltas intentando comprender sus palabras. Me giré hacia el salón, buscando la mirada de Mark, esperando alguna explicación, alguna señal de que todo era un malentendido. Lo que vi en su rostro, sin embargo, fue una sonrisa apenas perceptible en las comisuras de sus labios. Era una expresión que nunca antes había visto en él, fría, calculadora, casi depredadora. Se acabó, Lie, anunció Mark con una calma inquietante. Se acercó a nosotros con pasos deliberados, como si estuviera saboreando el momento. Vendí la casa a mis padres. Esta es tu última noche aquí. Haz tus maletas y vete. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Nuestra casa, el hogar por el que habíamos ahorrado y sacrificado, el lugar donde habíamos hablado de formar una familia, había sido vendido sin mi conocimiento ni consentimiento. Y la hipoteca, yo había sido la responsable de los pagos. Mes tras mes, asegurándome de que nunca nos retrasáramos, incluso recurriendo a mis ahorros personales. Esto no puede ser legal, balbuceé, mi voz apenas un susurro. Estoy en la hipoteca. Yo he estado haciendo los pagos. No pueden simplemente. Oh,
Pero sí podemos, me interrumpió Eleanor, agitando el sobre. Está todo aquí, firmado y notariado. La casa nos pertenece ahora. Sentí como mi mundo se desmoronaba. Esto no era solo una traición, era una crueldad premeditada, un ataque cuidadosamente planeado contra todo lo que yo valoraba. Miré a Mark, buscando algún rastro del hombre con el que me había casado, el hombre al que había prometido amar y cuidar. Lo único que vi fue a un extraño, alguien capaz de un engaño inimaginable. ¿Por qué? La pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué harías esto? Mark rió, el sonido me taladró los oídos. ¿Por qué? Porque puedo. Porque estoy harto de esta vida. De ti. Es hora de un cambio, y así es como lo haré. Sentí como las lágrimas me ardían en los ojos, una mezcla de sorpresa, rabia y dolor amenazando con abrumarme. Mark debió notarlo, porque su sonrisa se amplió. ¿Qué pasa? ¿Vas a llorar? Ya está hecho. Lárgate. Sus palabras, tan frías y crueles, encendieron algo dentro de mí. La conmoción inicial comenzó a desvanecerse, dando paso a una ira creciente. Me enderecé, sosteniendo su mirada. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Mark? Mi voz era tranquila, pero contenía una firmeza que incluso a mí me sorprendió. No era una súplica, era una advertencia. Pero Mark, siempre el arrogante, simplemente se encogió de hombros. Sí, estoy seguro. Ahora empaca, no tenemos toda la noche. No desperdicié ni un aliento más discutiendo. Pude ver que no habría manera de razonar con él, ni con ninguno de ellos. Mark había tomado su decisión y sus padres estaban más que felices de ser cómplices en este plan. Sin decir una palabra, me di la vuelta y regresé a la casa. Mi mente ya estaba trabajando en lo que necesitaba hacer a continuación. Mientras me movía por las habitaciones que habían sido mi hogar durante los últimos 5 años, recogía lo esencial y lo metía en una maleta. La realidad de la situación comenzó a hundirse en mí. Cada objeto que tocaba, cada foto por la que pasaba, contenía un recuerdo, ahora manchado por esta traición. La foto de nuestra boda en la repisa, la manta que compramos en nuestra luna de miel, los platos desparejados en el armario de la cocina. Todo era un testimonio de una vida que creía que estábamos construyendo juntos. Podía escuchar a Mark y a sus padres en la sala de estar. Sus voces eran bajas pero triunfantes. Probablemente ya estaban planeando cómo redecorar, cómo borrar cualquier rastro de mi existencia en este lugar. El pensamiento me revolvió el estómago, pero también avivó mi determinación. Me negué a llorar. No aquí, no delante de ellos. El orgullo era lo único que me quedaba, y me aferré a él con fuerza. Mientras cerraba mi maleta, sentí una extraña calma apoderarse de mí. Esta casa había sido mi santuario, el único lugar que creía intocable. Pero ahora entendía que la verdadera seguridad, la verdadera fortaleza, venían desde dentro. Mark podría haberme quitado mi hogar, pero no podía quitarme mi resiliencia, mi dignidad. Caminé de regreso a la sala de estar con la cabeza en alto. Mark y sus padres guardaron silencio al verme entrar, sus ojos siguiéndome mientras me dirigía hacia la puerta. Podía sentir el peso de sus miradas, una mezcla de satisfacción y, tal vez, un leve rastro de inquietud ante mi compostura. Espero que estés satisfecho, dije con voz firme. Pero recuerda, Mark, lo que va, vuelve. Quizás creas que has ganado, pero esto no ha terminado. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y salí de la casa. El aire frío de la noche me golpeó cuando pisé el porche, un contraste marcado con la atmósfera sofocante del interior. Por un momento, me quedé ahí, mirando la calle tranquila, las casas familiares de nuestros vecinos, quienes no tenían idea del drama que se desarrollaba a puerta cerrada. Mientras caminaba por el camino de entrada, no pude evitar mirar atrás una última vez. La casa permanecía allí, con la luz cálida derramándose por las ventanas, pareciendo el hogar feliz que alguna vez fue.
Una vida entera de recuerdos, todo desaparecido en una sola transacción. Pero al mirar esas ventanas iluminadas, sentí encenderse dentro de mí una chispa de determinación. Veamos qué harás cuando te toque perderlo todo, susurré. No era una amenaza. Era una promesa. Mark se había metido con la mujer equivocada. Y yo sabía exactamente lo que tenía que hacer a continuación. Este no era el final de mi historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Uno en el que lucharía y recuperaría lo que era mío por derecho. Con una última mirada a la casa que ya no era mi hogar, me di la vuelta y me perdí en la noche. Mi mente ya estaba elaborando un plan. Mark pensaba que había ganado, pero no tenía idea de lo que se avecinaba. El juego apenas comenzaba. Y yo tenía la intención de ganarlo. El aire nocturno mordía mi piel mientras me detenía en la acera, con mi maleta como un peso a mi lado. La realidad de lo que acababa de suceder me golpeó en oleadas, cada una amenazando con arrastrarme. Pero me negué a hundirme. No aquí. No ahora. No cuando Mark y sus padres aún podían verme desde la ventana de lo que solía ser nuestro hogar. Respiré hondo, dejando que el aroma familiar de los rosales de la señora Johnson y el lejano olor de la pizzería de Gus me anclaran a la realidad. Este seguía siendo mi barrio, aunque ya no tuviera un lugar en él. Tenía que pensar. Tenía que planear mi próximo movimiento. Mi primer instinto fue llamar a mi mejor amiga, Sarah. Vivía a unas pocas calles y sabía que me acogería sin dudarlo. Pero cuando fui a tomar mi teléfono, vacilé. La humillación de tener que explicarlo todo, de admitir lo profundamente engañada que había sido, era demasiado para soportar en ese momento. En su lugar, abrí la aplicación de Uber y pedí un viaje al hotel más cercano. Mientras esperaba, no pude evitar mirar de nuevo hacia la casa. Las cortinas se movieron y vislumbré el rostro de Eleanor. Su expresión era una mezcla de triunfo y curiosidad. Probablemente se preguntaba por qué no estaba derrumbándome. ¿Por qué no estaba haciendo una escena? Lo que no sabía era que la tormenta dentro de mí apenas estaba comenzando. El Uber llegó. Un Honda Civic algo viejo conducido por un hombre amable llamado Tom. Mientras nos alejábamos de la acera, permití una última mirada a la casa. ¿Noche difícil?, preguntó Tom, encontrando mi mirada en el retrovisor. Esbocé una leve sonrisa. Podría decirse. Bueno, sea lo que sea, esto también pasará, dijo con amabilidad. Eso solía decir mi abuela. Sus palabras, aunque bien intencionadas, me parecieron vacías. ¿Cómo podía esto simplemente pasar? ¿Cómo podría recuperarme de una traición así? Pero asentí cortésmente y volví mi atención a las calles de Springfield que desfilaban ante mis ojos. Las luces de neón de los restaurantes y bares nocturnos se mezclaban en una imagen borrosa, un contraste marcado con el caos dentro de mi mente. Nos detuvimos en el Rockwood Inn, un hotel modesto en las afueras de la ciudad. Agradecí a Tom y le di una propina generosa. Quizás fuera el último acto de amabilidad normal que podría permitirme por un tiempo. El vestíbulo estaba desierto, salvo por un recepcionista somnoliento que apenas levantó la vista cuando me registré. La habitación era pequeña e impersonal, con cuadros genéricos de flores en las paredes y un leve olor a productos de limpieza. Pero estaba limpia. Y, más importante aún, era mía. Nadie podía quitármela. Al menos, no esta noche. Dejé mi maleta y me hundí en la cama, dejando que los eventos de la noche se repitieran en mi mente como una mala película. Las llamadas telefónicas en voz baja, el repentino interés en la opinión de sus padres sobre nuestras finanzas. Pero lo había ignorado todo, eligiendo creer en la solidez de nuestro matrimonio, en los votos que habíamos hecho. La ira burbujeó dentro de mí, ardiente y feroz. Quería gritar, lanzar cosas, volver a la casa y exigir justicia. Pero sabía que eso no resolvería nada. No, necesitaba ser más inteligente que eso.
Tenía que contraatacar de una manera que no esperaran. Tomé mi teléfono nuevamente, esta vez con un propósito claro. Abrí la aplicación bancaria y mi corazón se hundió al ver que nuestra cuenta conjunta había sido vaciada. Por supuesto, Mark también había pensado en eso. Pero no había sido tan meticuloso como creía. Todavía tenía mi cuenta de ahorros personal, la que había mantenido separada por si acaso. No era mucho, pero sería suficiente para mantenerme a flote por un tiempo. A continuación, abrí mis contactos y deslicé el dedo hasta encontrar el nombre que buscaba, Catherine Brannan. Era una abogada que había conocido en un evento benéfico el año pasado. Hablamos sobre su trabajo en derecho familiar y me dio su tarjeta por si acaso, dijo con un guiño. En su momento, me reí. Ahora, estaba agradecida por ese encuentro fortuito. Dudé un momento antes de presionar el botón de llamada. Era tarde, bien pasada la jornada laboral, pero esto era una emergencia y necesitaba actuar rápido antes de que Mark pudiera cubrir más sus huellas. Para mi alivio, Catherine respondió al tercer tono. Catherine Brennan hablando, su voz era clara y profesional, a pesar de la hora tardía. Catherine, soy Leah Thompson. Nos conocimos en el evento benéfico del Hospital Infantil de Springfield el año pasado. Necesito tu ayuda. Mi voz se quebró en la última palabra, la emoción contenida finalmente escapando. Hubo una pausa al otro lado de la línea y luego la voz de Catherine se suavizó. Lie, por supuesto. ¿Qué ha sucedido? Respiré hondo y comencé a explicarle la situación. Mientras hablaba, la realidad de lo ocurrido me golpeó con fuerza y mi voz tembló, pero me obligué a continuar, detallando cada hecho que podía recordar. Catherine escuchó en silencio, solo interrumpiéndome para pedir aclaraciones en ciertos puntos. Cuando terminé, hubo un largo silencio antes de que hablara de nuevo, su voz llena de una furia tranquila que reflejaba la mía. Lie, lo que tu esposo y sus padres han hecho no solo es moralmente despreciable, sino también ilegal. Vender una casa sin el consentimiento de ambas partes, falsificar firmas. Son delitos graves. Vamos a luchar contra esto y vamos a ganar. Su confianza fue un bálsamo, un salvavidas que necesitaba desesperadamente. ¿Qué hacemos primero? Pregunté, enderezándome, lista para actuar. Primero, descansa, dijo Catherine con firmeza. Has pasado por un trauma y necesitas cuidarte. Mañana por la mañana, a primera hora, ven a mi oficina. Trae cualquier documento que tengas, estados de cuenta bancarios, papeles de la hipoteca, cualquier cosa relacionada con la casa. Empezaremos a construir nuestro caso. Después de obtener la dirección de la oficina de Catherine y acordar una hora para reunirnos, colgué. Por primera vez desde la traición de Mark, sentí un atisbo de esperanza. Esto no había terminado. No iba a dejar que ganaran. Me levanté y fui al baño, salpicando agua fría en mi rostro. Al mirarme en el espejo, apenas me reconocí. Tenía los ojos enrojecidos y el rostro pálido por el impacto, pero había algo más allí también, una determinación que no veía en mí desde hacía mucho tiempo. Eres más fuerte que esto, le dije a mi reflejo. Vas a superar esto y saldrás adelante. Volví a la cama y abrí mi laptop. Si iba a luchar, necesitaba estar preparada. Pasé las siguientes horas investigando leyes de propiedad en Missouri, tomando notas de todo lo que parecía relevante. También empecé a construir una línea de tiempo detallada de los eventos que llevaron a esta noche, tratando de identificar el momento en que el comportamiento de Mark comenzó a cambiar. Mientras trabajaba, mi conmoción y tristeza fueron dando paso a una ira fría y concentrada. Mark no solo había traicionado nuestro matrimonio, había violado mi confianza, me había robado mi hogar y había intentado dejarme sin nada. Pues estaba a punto de descubrir que yo estaba lejos de ser nada. El cielo empezaba a aclararse cuando finalmente cerré la laptop. Estaba exhausta, pero mi mente seguía acelerada. Me acosté, sin esperar realmente dormir, pero sabiendo que tenía que intentarlo.
Mañana iba a ser un día largo. Mientras me iba quedando dormida, mis últimos pensamientos fueron para la casa. No sobre la traición, sino sobre la vida que había construido allí, el jardín que había cuidado, las paredes que había pintado, los sueños que había alimentado. Mark podía haberse llevado la estructura física, pero no podía quitarme mis recuerdos, mi fortaleza ni mi determinación para recuperar lo que era legítimamente mío. En la quietud de la madrugada, mientras los primeros pájaros comenzaban a cantar afuera de mi ventana, me hice una promesa: esto no era el final de mi historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que pelearía, recuperaría mi dignidad y le demostraría a Mark, a sus padres y al mundo de que estaba realmente hecha. Me levanté, me duché y me vestí con el conjunto más profesional que había logrado empacar. Mientras me aplicaba el maquillaje, estudié mi reflejo. La mujer que me miraba estaba cansada, sí, pero había un fuego en sus ojos que no podía extinguirse. Estaba lista para la batalla, con la cabeza en alto. Hice el check-out del hotel y tomé un taxi hacia la oficina de Catherine. Mientras recorríamos las calles de Springfield, que despertaban con el nuevo día, sentí una mezcla extraña de emociones. Esta era mi ciudad, mi hogar. Cada esquina guardaba un recuerdo, cada edificio era una parte de mi vida aquí. Mark pudo haberme arrebatado nuestra casa, pero no podía quitarme esto. Springfield era mío y no pensaba irme a ninguna parte. La oficina de Catherine estaba en un edificio elegante en el centro de la ciudad, muy diferente de los acogedores suburbios a los que estaba acostumbrada. Mientras subía en el ascensor hacia su piso, me preparé mentalmente para lo que estaba por venir. Este era solo el primer paso en un largo camino, pero estaba lista. Mark no tenía idea de lo que había desatado. Creía que me había dejado sin nada, pero se equivocaba. Tenía mi fortaleza, mi dignidad y ahora la ley de mi lado. La batalla apenas comenzaba, y pensaba ganarla. En el momento en que entré a la oficina de Catherine, sentí un cambio en el ambiente. Se desvaneció la incertidumbre y el miedo que me habían atormentado desde la noche anterior, y en su lugar apareció una determinación férrea, alimentada por la atmósfera profesional del bufete y la actitud confiada de Catherine. Lie, me saludó Catherine con un apretón de manos firme y tranquilizador. Me alegra que estés aquí. Comencemos. Durante las siguientes horas, revisamos cada documento que había traído, estados de cuenta bancarios, registros de la hipoteca e incluso antiguos mensajes de texto en los que Mark me aseguraba que la casa era tanto mía como suya. A medida que trabajábamos, me di cuenta de lo meticulosamente que Mark había planeado esta traición. No había sido una decisión impulsiva, sino un movimiento calculado que probablemente llevaba meses en marcha. Lie, dijo Catherine, sacándome de mis pensamientos, quiero que entiendas algo. Su voz era firme. Lo que ha hecho Mark no es solo moralmente reprochable, es ilegal. Vender una propiedad en copropiedad sin el consentimiento de ambas partes es fraude. Y si podemos demostrar que falsificó tu firma en algún documento, eso es otro delito grave. Asentí, tratando de procesar la información. Parte de mí sintió alivio al saber que la ley estaba de mi lado, pero otra parte luchaba por reconciliar esta nueva realidad con el hombre con el que creía haberme casado. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, con una voz más firme de lo que me sentía. Catherine se recostó en su silla, con un destello de determinación en los ojos. Ahora empezamos a construir nuestro caso. Presentaremos una queja formal y lanzaremos una investigación legal. También contactaremos al banco para congelar cualquier acción futura relacionada con la propiedad. Mark cree que ha ganado, pero está a punto de descubrir que ha cometido un error garrafal. Mientras Catherine delineaba nuestra estrategia, sentí que una chispa de esperanza se encendía en mi interior. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que tenía una oportunidad real de luchar. En los días siguientes, me sumergí en la tarea de descubrir la verdad. Con la guía de Catherine, profundicé en nuestros registros financieros y encontré discrepancias que antes había pasado por alto.
Era como armar un rompecabezas, cada nueva pieza revelando una imagen más clara del engaño de Mark. Una tarde, mientras revisaba viejos correos electrónicos, me encontré con algo que me heló la sangre. Era una serie de intercambios entre Mark y sus padres que databan de varios meses atrás. No solo estaban al tanto de su plan, sino que habían sido participantes activos, dándole consejos sobre cómo ocultar activos y sugiriéndole maneras de manipularme. Llamé a Catherine de inmediato. Encontré algo, dije, con la voz temblando de rabia e incredulidad. Es peor de lo que pensábamos. Catherine llegó a mi apartamento temporal en menos de una hora. A medida que leía los correos electrónicos, su expresión se volvía cada vez más grave. Esto es significativo, dijo finalmente, levantando la mirada hacia mí. Lie, esto prueba que hubo conspiración. No es solo Mark, sus padres también son culpables. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Nunca había sido cercana a los padres de Mark, pero siempre creí que al menos me respetaban. Ver la evidencia de su participación en esta traición fue casi tan doloroso como las acciones de Mark. ¿Qué significa esto para nuestro caso? Pregunté, tratando de concentrarme en las implicaciones prácticas en lugar de la carga emocional. La sonrisa de Catherine era sombría, pero satisfecha. Significa que los tenemos. Esto es exactamente el tipo de evidencia que necesitábamos para fortalecer nuestra posición. Usaremos esto para presionar por una investigación completa de todas sus transacciones financieras. A medida que seguíamos descubriendo el alcance del engaño de Mark, me encontré lidiando con un torbellino de emociones. Había ira, por supuesto, una rabia profunda y latente que amenazaba con consumirme si lo permitía. Pero también había una tristeza inmensa. Cada nuevo descubrimiento era como perder a Mark una vez más, borrando otro fragmento del hombre que creí conocer. Un momento particularmente difícil llegó cuando descubrí que Mark había estado desviando dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta durante meses. Había estado preparándose para esto, asegurándose de tener un colchón mientras me dejaba con nada. La traición me hirió profundamente, pero también alimentó mi determinación de seguir adelante. Cree que es tan inteligente, le dije a Catherine en una de nuestras reuniones, pero me subestimó. Siempre lo hizo. Catherine sintió, con un destello de admiración en sus ojos. Ese es su mayor error. Puede que haya planeado esto durante meses, pero no contó con que tú lucharías. Y eso será su perdición. Mientras construíamos nuestro caso, encontré fuerzas en fuentes inesperadas. Sarah, mi mejor amiga, había sido un apoyo constante desde que finalmente le conté lo sucedido. Me ofreció un lugar donde quedarme, un hombro en el que llorar y un recordatorio de la persona que era antes de todo esto. Sigue siendo tú, Lie, me dijo una noche mientras nos sentábamos en su porche, viendo el sol ponerse sobre Springfield. Mark puede haberse quedado con la casa, pero no puede quitarte tu espíritu. Eso es todo tuyo. Sus palabras se quedaron conmigo, convirtiéndose en una especie de mantra mientras navegaba por esta nueva realidad. Seguía siendo yo. Más fuerte, quizá, y sin duda más sabia, pero todavía la Lie que había construido una vida en esta ciudad, que tenía sueños y ambiciones más allá de ser la esposa de Mark. A medida que nuestra investigación avanzaba, descubrimos más que solo la traición de Mark. Encontramos pruebas de mala gestión financiera en su empresa, transacciones cuestionables con clientes y un patrón de comportamiento que sugería que esta no era la primera vez que manipulaba a quienes lo rodeaban. Tenemos que tener cuidado, me advirtió Catherine. Cuanto más profundo escarbemos, más peligroso podría volverse esto. Mark tiene mucho que perder y puede que no se rinda sin luchar. Sus palabras fueron proféticas. Unos días después, recibí una llamada de un número desconocido. Cuando respondí, me encontré con la voz de Mark, una mezcla de ira y pánico que nunca antes había escuchado. ¿Qué crees que estás haciendo, Lie? Susurró con furia. ¿Tienes idea de en lo que te estás metiendo?
Respiré hondo, preparándome contra la avalancha de emociones que su voz provocaba. Estoy luchando por lo que es mío, Mark, respondí, algo en lo que debiste haber pensado antes de decidir traicionarme. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Cuando Mark habló de nuevo, su voz era baja y amenazante. Tienes que retirarte. No tienes idea de lo que soy capaz. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me negué a dejar que me intimidara. No, Mark. Tú no tienes idea de lo que soy capaz. Esto es solo el comienzo. Colgué antes de que pudiera responder, con el corazón acelerado. Inmediatamente llamé a Catherine para informarle de la conversación. Ella estaba preocupada, pero no sorprendida. Esto es bueno, dijo, con voz calmada y tranquilizadora. Significa que lo estamos alcanzando. Pero Lie, quiero que tengas mucho cuidado. No vayas a ningún sitio sola. Y si vuelve a contactarte, no respondas. Déjamelo a mí. Conforme los días se convirtieron en semanas, nuestro caso contra Mark y sus padres se hizo más sólido. Presentamos denuncias oficiales, iniciamos una investigación formal y comenzamos el proceso para impugnar la venta fraudulenta de la casa. Era un proceso lento y, a menudo, frustrante, pero me negué a rendirme. A través de todo esto, me di cuenta de que estaba cambiando. La mujer que se había quedado paralizada y destrozada en la puerta de su casa aquella fatídica noche ya no existía. En su lugar, había alguien más fuerte, más resistente y absolutamente decidida a hacer justicia. Una mañana, mientras me preparaba para otra reunión con Catherine, me miré en el espejo. El rostro que me devolvió la mirada era familiar, pero distinto. Había una fortaleza en mis ojos que antes no estaba, una firmeza en mi mandíbula que hablaba de determinación en lugar de derrota. Recordé la noche en que Mark me echó, como se rió pensando que lloraría. Veamos quién ríe cuando esto termine, le dije a mi reflejo mientras salía de la casa de Sarah. Caminando hacia la oficina de Catherine, sentí un propósito que había estado ausente en mi vida durante demasiado tiempo. Mark había intentado quebrarme, dejarme sin nada, pero había fracasado. En cambio, había despertado una parte de mí que ni siquiera sabía que existía, una luchadora, una sobreviviente. El camino por delante aún era largo e incierto. Sabía que habría más desafíos, más momentos de duda y miedo. Pero estaba lista para enfrentarlos. Mark había jugado su mano creyendo que era el final del juego. Pero estaba equivocado. Esto no era el final. Era solo el comienzo. Y pensaba llegar hasta la última jugada. Era exactamente una semana después de que mi mundo se hubiera dado vuelta cuando desperté con el insistente zumbido de mi teléfono. El cielo fuera de la ventana de la habitación de invitados de Sarah comenzaba a aclararse, y los primeros tímidos rayos de sol se asomaban a través de las cortinas. Por un momento, consideré ignorar la llamada. Después de todo, nunca salía nada bueno de las llamadas a estas horas. Pero había algo en ese sonido persistente que me instaba a contestar. Tal vez era un instinto, o tal vez era la parte de mí que se había vuelto hipervigilante desde la traición de Mark. Fuera lo que fuera, me encontré alcanzando el teléfono, mi corazón latiendo rápidamente al ver un número desconocido en la pantalla. «Hola», respondí, con la voz aún pesada por el sueño. Lie, la voz de Mark, crujiente a través del altavoz, me despertó por completo. Ya no estaba la confianza arrogante que había escuchado esa noche en su sala de estar. En su lugar, su tono tenía un filo inconfundible de pánico. «Mark», respondí, luchando por mantener mi voz firme. «¿Qué quieres?». Lo escuché tomar una profunda respiración, como si se estuviera preparando. «Necesitamos hablar», dijo, «por favor». El ruego en su voz casi me hizo reír. Ahí estaba el hombre que me había humillado, mentido y robado, ahora rogando por una conversación, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. ¿Sobre qué podrías querer hablar, Mark?, pregunté, mi tono frío y controlado.
Hubo una pausa al otro lado de la línea, interrumpida solo por el sonido de la respiración agitada de Mark. Cuando habló de nuevo, el pánico en su voz era aún más evidente. La casa está hecha un lío, dijo. Mis padres dicen que no sabían nada de las complicaciones. El banco está llamando por fraude hipotecario. Y hay un investigador haciendo preguntas sobre mí. ¿Lo reportaste tú? Dejé que sus palabras se quedaran en el aire, saboreando el momento. Una parte de mí quería regodearme en su obvio sufrimiento, pero sabía que debía controlarme. Hice lo que tenía que hacer, Mark, respondí, mis palabras lo suficientemente afiladas como para herir. Tú me echaste, ¿recuerdas? Te reíste en mi cara, pensaste que eso era el final. Pude casi verlo, caminando de un lado a otro, el pánico filtrándose en cada uno de sus movimientos. Lie, por favor, suplicó. Tienes que ayudarme a arreglar esto. Eres la única que entiende. Colgué antes de que pudiera terminar. Hubo una satisfacción particular al cortar a alguien que me había quitado tanto. Por un momento, me quedé allí en el silencio de la madrugada, dejando que la realidad de la situación se asentara. Mark estaba asustado, estaba sintiendo el peso de sus acciones y ahora se acercaba a mí, la misma persona a la que había traicionado, en busca de ayuda. Mientras me levantaba para prepararme para el día, mi mente corría a 1000 por hora. La llamada de Mark no era solo un ruego de ayuda, era una señal de advertencia. Empezaba a darse cuenta de la gravedad de sus acciones, y eso significaba que podría volverse desesperado. Necesitaba contarle a Catherine sobre este desarrollo lo antes posible. Llegué a la oficina de Catherine más temprano de lo habitual, el recuerdo de la voz de Mark llena de pánico impulsándome hacia adelante. Catherine escuchó atentamente mientras le contaba la conversación, su expresión se volvía más seria con cada palabra. Esto es significativo, Lie, dijo cuando terminé. Nos dice dos cosas importantes. Primero, la presión que estamos ejerciendo sobre Mark y sus padres está funcionando, están empezando a quebrarse. Segundo, y quizás más importante, parece que hay discordia entre Mark y sus padres. Podríamos usar eso a nuestro favor. Asentí, tratando de procesar esta información. ¿Cuál es nuestro siguiente movimiento? Pregunté. Catherine se reclinó en su silla, con una expresión pensativa en su rostro. Seguimos presionando, dijo. Los tenemos a la defensiva. Ahora es momento de aumentar la presión. Durante los siguientes días, hicimos exactamente eso. Catherine presentó más mociones, pidiendo una resolución más rápida de nuestro caso. También nos pusimos en contacto con el banco, proporcionándoles las pruebas que habíamos reunido sobre las actividades fraudulentas de Mark. La respuesta fue casi inmediata. Estaba en medio de una reunión con Catherine cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sarah: enciende las noticias. Canal 5 ahora. Encendimos la pequeña televisión en la oficina de Catherine y sentí que se me caía la mandíbula. Ahí, en la pantalla, había un reportero de pie frente al edificio de la empresa de Mark. El ticker en la parte inferior de la pantalla decía: negocio local bajo investigación por fraude. Noticias de última hora, decía el reportero. Thompson Enterprises, con sede en Springfield, está siendo investigada por presunto fraude financiero. Fuentes cercanas a la investigación aseguran que el CEO de la empresa, Mark Thompson, está en el centro de las acusaciones. Se informa que la investigación se originó a partir de transacciones inmobiliarias cuestionables y el posible mal uso de fondos de la empresa. Me giré hacia Catherine, mis ojos bien abiertos. ¿Sabías sobre esto? Ella negó con la cabeza, luciendo tan sorprendida como yo. No, pero no me sorprende. Una vez que el banco comenzó a investigar, era cuestión de tiempo antes de que descubrieran la magnitud de las actividades de Mark. Mientras observábamos, la cámara mostró varios autos oficiales estacionándose frente al edificio. Hombres y mujeres con trajes salían, llevando maletines y cajas.
Parece que los agentes federales están entrando al edificio de Thompson Enterprises, continuó el reportero. Les mantendremos informados a medida que esta historia se desarrolle. Sentí una extraña mezcla de emociones que me invadieron. Por supuesto, había satisfacción, un sentimiento de que se estaba haciendo justicia. Pero también había una punzada de tristeza. A pesar de todo, una pequeña parte de mí todavía recordaba al Mark del que me había enamorado, al hombre con el que pensaba que me había casado. Ver cómo su vida y su reputación se desplomaban así fue más difícil de lo que había esperado. La voz de Leah Catherine interrumpió mis pensamientos. ¿Estás bien? Respiré profundamente, centrando mis pensamientos. Sí, dije, sorprendida de darme cuenta de que lo decía en serio. Sí, lo estoy. Solo que es mucho para procesar. Caterina sintió con comprensión. Está bien tener sentimientos encontrados al respecto, dijo. Lo que Mark te hizo fue terrible, pero es natural seguir preocupándote por alguien con quien compartiste una vida. Solo recuerda, no causaste esto. Mark tomó sus propias decisiones y ahora está enfrentando las consecuencias. Sus palabras me ayudaron a centrarme, recordándome lo lejos que había llegado. Ya no era la misma mujer que había sido sorprendida por la traición de Mark. Ahora era más fuerte, más resistente. Había luchado y estaba ganando. A medida que pasaban los días, salían a la luz más detalles de las actividades fraudulentas de Mark. Resultó que vender nuestra casa no había sido un incidente aislado. Era parte de un patrón más amplio de mala gestión financiera y fraude. Mark había estado malversando dinero de su empresa durante años, usando ese dinero para financiar un estilo de vida lujoso y una adicción al juego que yo desconocía. La revelación de la adicción al juego de Mark me golpeó fuerte. ¿Cómo había podido pasar por alto una parte tan significativa de su vida? Pero mientras lo discutía con Sarah y mi terapeuta, una nueva adición a mi sistema de apoyo que Catherine insistió en que tuviera, me di cuenta de que Mark había hecho todo lo posible por ocultar esta parte de sí mismo de todos, no solo de mí. Una tarde, aproximadamente una semana después de que la investigación se hiciera pública, recibí otra llamada de Mark. Esta vez estaba preparada. Lo siento, estoy tan arrepentido por todo, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Cerré los ojos, dejando que su disculpa me envolviera. Por un momento, me permití recordar los buenos momentos que habíamos compartido, los sueños que habíamos construido juntos. Pero luego recordé la expresión en su rostro la noche en que me echó, la risa cruel mientras veía mi mundo desmoronarse. Aprecio tu disculpa, Mark, dije, con voz tranquila y firme. Pero no cambia lo que hiciste. Espero que lo entiendas. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando Mark habló de nuevo, su voz estaba cargada de emoción. Lo entiendo, dijo. Es solo que, no sé qué hacer ahora. Todo se está desmoronando. Por un momento, sentí una chispa de lástima por él, pero rápidamente la rechacé. Mark había tomado sus decisiones y ahora tenía que vivir con las consecuencias. No puedo ayudarte, Mark, dije con firmeza. Necesitas hablar con tu abogado. Adiós. Al colgar, sentí una sensación de cierre que me invadió. Por primera vez desde que comenzó todo este calvario, me sentí verdaderamente libre de Mark y del dolor que me había causado. Ya no solo sobrevivía, estaba prosperando. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para otro día de reuniones y procedimientos legales, me miré al espejo. La mujer que me miraba era diferente de la que había estado en shock en su sala de estar semanas atrás. Ahora era más fuerte, más segura de sí misma, con una determinación en los ojos que hablaba de batallas luchadas y ganadas. Sonreí al ver mi reflejo, sintiendo una oleada de orgullo. Mark había intentado romperme, pero solo me había hecho más fuerte. Y mientras salía a enfrentar otro día, supe que, cualquiera que fueran los desafíos que se me presentaran, estaba lista para enfrentarlos de frente.
Las señales de advertencia que Mark había pasado por alto, mi fortaleza, mi resistencia, mi negativa a ser víctima, ahora eran claras para todos. Y apenas estaba comenzando. El día de la audiencia inicial llegó, con una mezcla de anticipación y temor asentada en mi estómago. Mientras me paraba frente al espejo ajustando mi blazer azul marino, un traje de poder que Sarah insistió en que comprara para la ocasión, casi no me reconocí. Ya no era la mujer incierta y rota de aquella noche fatídica. En su lugar estaba alguien más fuerte, más decidida, con un fuego en los ojos que no podía ser apagado. «Lo tienes, Lie», me dije a mí misma. Le dije a mi reflejo, tomando una respiración profunda para calmar mis nervios. Catherine me esperaba afuera del tribunal del condado de Springfield. Su presencia era una influencia calmante en medio de la tormenta de emociones que amenazaba con desbordarme. «Recuerda», dijo mientras subíamos los escalones de piedra, «no estamos aquí solo para recuperar tu casa, estamos aquí para exponer la verdad y hacer que Mark rinda cuentas por sus acciones». Asentí, enderezando los hombros mientras entrábamos al imponente edificio. El tribunal era un hervidero de actividad, con abogados y clientes apresurándose en todas direcciones. A medida que nos dirigíamos al tribunal asignado, no pude evitar sentir una extraña sensación de desapego, como si mi vida hubiera llegado a este punto tan surrealista. La sala del tribunal era más pequeña de lo que imaginaba, con paneles de madera oscura y filas de bancos incómodos. Mientras Catherine y yo tomábamos asiento, recorrí la sala con la mirada y mi corazón dio un brinco al ver a Mark en el centro con sus padres. Mark lucía diferente. Ya no estaba el hombre arrogante y seguro de sí mismo que se rió en mi cara cuando me echó de nuestra casa. En su lugar, había alguien demacrado y atormentado, con círculos oscuros bajo los ojos y un tic nervioso en la mano izquierda. Sus padres también parecían disminuidos de alguna manera. La impecable apariencia habitual de Eleanor se veía desordenada, mientras que la actitud jovial de Richard había sido reemplazada por una expresión grave y tensa mientras tomaban asiento al otro lado de la sala. Los ojos de Mark se encontraron con los míos por un breve momento. Vi un destello de algo, arrepentimiento, miedo, antes de que rápidamente apartara la vista. Fue una pequeña victoria, pero fortaleció mi determinación. Sabía que estaban en problemas. El juicio comenzó con una ráfaga de jerga legal que me hizo marear. Catherine me había preparado para esto, explicándome que la audiencia inicial se trataba principalmente de establecer los hechos del caso y sentar las bases para lo que venía. Aún así, era difícil no sentirse abrumada mientras los abogados de ambos lados presentaban sus argumentos. El abogado de Mark, un hombre elegante con un traje caro, intentó pintar todo como un simple malentendido. «Su señoría», dijo, su voz suave como el aceite, «esto es solo una disputa doméstica que se ha desbordado. Mi cliente actuó en lo que creía ser el mejor interés de su familia». Sentí un arrebato de ira por sus palabras, pero la mano de Catherine sobre mi brazo me mantuvo firme. Cuando fue su turno de hablar, Catherine no se contuvo. «Su señoría», comenzó, su voz clara y confiada, «lo que tenemos aquí no es un malentendido, sino un caso claro de fraude y traición. El señor Thompson no solo vendió una propiedad de la que eran copropietarios sin el consentimiento de su esposa, sino que también falsificó su firma en varios documentos. Esto no es una disputa doméstica, es un acto criminal». A medida que Catherine exponía nuestro caso y presentaba las pruebas que habíamos recopilado en las semanas anteriores, observaba a Mark y sus padres. Sus rostros se ponían cada vez más pálidos a medida que se revelaba la magnitud de las acciones de Mark. Cuando Catherine mencionó la evidencia de malversación que habíamos descubierto, vi a Eleanor aferrarse a la mano de Richard, sus nudillos blancos por la tensión. La jueza, una mujer de rostro severo con el cabello entrecano y ojos agudos, escuchó atentamente a ambas partes antes de hablar. «Este es claramente un caso complejo con acusaciones graves», dijo, su voz resonando en la sala. «Ordeno un embargo sobre todos los activos relacionados con la propiedad en cuestión hasta que se resuelva este asunto».
Además, dada la evidencia presentada de posibles delitos financieros, recomiendo una investigación completa sobre los negocios del señor Thompson. Sentí una oleada de alivio al escuchar sus palabras. No era una victoria completa, aún no, pero era un comienzo. Al salir del tribunal, Catherine apretó mi hombro. Esto es bueno, Lie, dijo. Ahora los tenemos a la defensiva. Durante las semanas siguientes, salió a la luz toda la magnitud del engaño de Mark. La investigación sobre sus negocios reveló una red de fraude y malversación que iba mucho más allá de nuestros problemas personales. Resultó que Mark había estado utilizando fondos de la empresa para financiar un estilo de vida lujoso y cubrir grandes deudas de juego. La venta de la casa, al parecer, era solo la punta del iceberg. Vi desde la distancia cómo el mundo cuidadosamente construido de Mark comenzaba a desmoronarse. Las acciones de su empresa cayeron en picado cuando se conoció la noticia de la investigación y los socios comerciales de toda la vida se distanciaron de él. Las noticias locales estaban llenas de reportes sobre el escándalo Thompson, con reporteros acampados fuera de nuestra casa, esperando una declaración. A través de todo esto, me encontré lidiando con emociones contradictorias. Había satisfacción, por supuesto, al ver que se hacía justicia, pero también una profunda tristeza por la vida que una vez compartimos, por los sueños que habían sido destruidos por las acciones de Mark. Una noche, mientras Sarah y yo cenábamos en nuestro restaurante local favorito, The Rusty Spoon, le confesé estos sentimientos. ¿Es malo que a veces me sienta mal por él?, pregunté, empujando el pastel de carne alrededor de mi plato. Sarah cruzó la mesa y me apretó la mano. Por supuesto que no, Lie, dijo. Lo amaste durante mucho tiempo, es natural tener sentimientos complicados sobre todo esto. Pero no olvides que él tomó sus decisiones, no eres responsable de las consecuencias de sus acciones. Sus palabras me ayudaron, como siempre lo hacían. Sarah había sido mi roca a lo largo de todo este proceso, ofreciéndome una habitación, un hombro para llorar y un apoyo inquebrantable. No sé cómo habría logrado superarlo sin ella mientras los procedimientos legales continuaban. La desesperación de Mark se volvía cada vez más evidente. Hizo varios intentos por contactarme, cada uno más frenético que el anterior. Mantuve mi distancia siguiendo el consejo de Catherine, pero era difícil ignorar el dolor en su voz cuando dejaba mensajes suplicando por una oportunidad para explicarse. El golpe final llegó cuando el FBI se involucró. Lo que había comenzado como una investigación local por fraude rápidamente escaló a un caso federal. Nunca olvidaré el día en que vi las imágenes de Mark siendo sacado de su oficina esposado, su rostro pálido y derrotado. Esa tarde, mientras me sentaba en la sala de estar de Sarah viendo la cobertura, sentí una extraña sensación de cierre. El hombre en la pantalla, luciendo pequeño y asustado en su traje arrugado, no era el Mark con el que me había casado. Ese Mark, el que había amado y con quien había construido una vida, había desaparecido hace mucho tiempo. Tal vez nunca había existido realmente. ¿Estás bien?, preguntó Sarah, sentándose a mi lado con 2 tazas de té. Respiré hondo, considerando la pregunta. Creo que sí, respondí, sorprendida de darme cuenta de que lo decía en serio. Se acabó, ¿verdad? Realmente se acabó. Sarah asintió, rodeándome con un brazo. Sí, y lo superaste, Lie. Eres más fuerte de lo que nunca imaginaste. A medida que los procedimientos legales llegaban a su fin, los resultados comenzaron a consolidarse. El tribunal falló a mi favor, concediéndome la propiedad total de la casa y ordenando a Mark pagar una indemnización significativa por el daño emocional y financiero que había causado. También los padres de Mark fueron implicados en el fraude. Su complicidad en el plan era imposible de negar frente a las pruebas que habíamos reunido. El día en que regresé a la casa fue agridulce. Mientras caminaba por las habitaciones, los recuerdos de la vida que había compartido con Mark amenazaban con abrumarme, pero con cada caja que desempacaba, cada foto que colgaba en las paredes, reclamaba el espacio como mío. Esta ya no era nuestra casa,
era la mía. Comprada y pagada con mi fuerza y resistencia. Mientras me instalaba de nuevo en mi vida en Springfield, me di cuenta de que había cambiado de maneras que nunca hubiera esperado. La traición que sufrí por parte de Mark había sido dolorosa, sí, pero también despertó en mí una fuerza que nunca supe que tenía. Enfrenté mi peor pesadilla y salí del otro lado no solo sobreviviendo, sino prosperando. El colapso de la fachada cuidadosamente construida por Mark fue rápido y total, pero de las ruinas de nuestra vida compartida, construí algo nuevo, una vida que era completamente mía, fundada en la fortaleza, la resiliencia y el apoyo inquebrantable de amigos verdaderos. Al mirar hacia el futuro, no sentí miedo ni incertidumbre, sino una sensación de emoción. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para enfrentar lo que fuera que viniera. A medida que el polvo se asentaba en la batalla legal que había consumido mi vida durante meses, me encontré de pie en la puerta de lo que ahora era inequívocamente mi hogar. El sol de la tarde entraba por las ventanas, iluminando suavemente los pisos de madera. Estaba en silencio, un contraste total con el caos que había definido mi reciente pasado. Respiré profundamente, inhalando el familiar aroma de la cera de muebles de limón y el suave perfume de los rosales afuera. Esta casa, que antes era un símbolo de mi vida compartida con Mark, ahora representaba algo completamente diferente, mi resistencia, mi fortaleza y el comienzo de un nuevo capítulo. Con pasos lentos y deliberados, caminé por cada habitación, el salón donde habíamos pasado innumerables noches viendo películas y planeando nuestro futuro, la cocina donde preparaba cenas para fiestas con amigos que, desde entonces, me habían apoyado en mis momentos más oscuros, y el dormitorio, que había sido un refugio, ahora despojado de la presencia de Mark y listo para ser reclamado como mi propio espacio. Mientras me movía por la casa, me encontré hablándome a mí misma, un hábito que había desarrollado durante las largas y solitarias noches en casa de Sarah. Bueno, Lie, me dije, pasando mi mano por la suave superficie de la mesa del comedor, ¿y ahora qué? Era una pregunta que me había estado rondando desde que el martillo final cayó en la corte. Con la batalla legal detrás de mí y mi futuro inmediato asegurado, me enfrentaba a la tarea abrumadora de reconstruir mi vida. El pensamiento era tan emocionante como aterrador. Me dirigí al porche trasero, acomodándome en la vieja silla de mimbre que había sido una pieza central desde que nos mudamos. El jardín se extendía ante mí, el césped algo crecido y los parterres de flores necesitaban atención. Era una metáfora adecuada para mi vida, algo salvaje y desordenada, pero llena de potencial. Mientras me sentaba allí, viendo cómo el sol se ocultaba lentamente en el cielo, me permití sentir todo lo que había pasado, el shock de la traición de Mark, el miedo y la incertidumbre de aquellos primeros días, la rabia que me había impulsado durante los procedimientos legales y, finalmente, el triunfo agridulce de recuperar mi vida. Entonces, las lágrimas llegaron, no los sollozos desesperados de aquellos primeros días, sino una liberación suave. Lloré por la mujer que había sido, por los sueños que se habían roto, por la confianza que se había roto. Pero también lloré en alivio, agradecida por la fuerza que había encontrado en mí misma y por el apoyo inquebrantable de amigos como Sarah y profesionales como Catherine. A medida que las lágrimas cesaban, sentí una sensación de paz que se asentó sobre mí por primera vez en meses. Me sentí verdaderamente presente en mi propia piel, anclada en el momento, en lugar de atrapada en el torbellino de batallas legales y agitación emocional. El sonido de mi teléfono interrumpió el silencio. Era Sarah, como cada día desde que comenzó este calvario, preguntando cómo estaba. ¿Cómo te estás sosteniendo? Su voz era cálida y llena de preocupación. Estoy bien, dije, sorprendida de darme cuenta de que era cierto. Creo que estoy lista para empezar a pensar en lo que sigue. La emoción de Sarah era palpable, incluso a través del teléfono. Eso es genial, Lie. ¿Has pensado en lo que quieres hacer? Me reí suavemente. 1.000.000 de pensamientos, pero nada concreto aún. Creo que necesito tomarme un tiempo para realmente averiguar lo que quiero. Bueno,
cuando estés lista, estoy aquí para ayudarte a pensar o solo para escuchar, dijo Sarah. Oye, ¿por qué no vienes a cenar mañana? Podemos celebrar tu nuevo comienzo. Estuve de acuerdo, agradecida una vez más por su amistad. Al colgar, sentí una chispa de emoción encenderse dentro de mí. Un nuevo comienzo, la frase resonaba en mi mente, llena de promesas. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Me sumergí en la tarea de reclamar y refrescar mi espacio. Pinté el dormitorio con un suave verde salvia que me hizo sentir tranquila y centrada. Reorganicé los muebles de la sala de estar, creando un rincón acogedor para leer junto a la ventana del ventanal. Cada cambio, por pequeño que fuera, se sentía como un acto de reclamación. También comencé a reconectarme con viejos amigos y a hacer nuevos. Me uní a un club de lectura local, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había tenido tiempo de hacer cuando estaba atrapada en la rutina diaria de la vida matrimonial. Comencé a tomar clases de yoga en el centro comunitario, descubriendo que la actividad física ayudaba a calmar mi mente aún acelerada. Una soleada mañana de sábado, mientras cuidaba los jardines de flores descuidados en el patio trasero, mi vecina, la señora Johnson, me llamó por encima de la cerca. Lie, querida, qué bueno verte de vuelta, dijo, con su rostro amable arrugado en una cálida sonrisa. Te hemos echado de menos por aquí. Me enderecé, limpiándome las manos con los guantes de jardinería. Gracias, señora Johnson, es bueno estar de vuelta, respondí. Ella vaciló por un momento y luego dijo. Espero que no te moleste que lo diga, pero te ves diferente, más fuerte de alguna manera. Sus palabras me tomaron por sorpresa, pero mientras lo pensaba, me di cuenta de que tenía razón. Yo era diferente. La Lie que había dejado esta casa llorando meses atrás no era la misma Lie que regresaba. Había estado rota, sí, pero me había reconstruido, más fuerte en los lugares reparados. Creo que tienes razón, dije, sonriéndole. Me siento más fuerte. Cuando terminó la conversación con la señora Johnson, me encontré pensando en el trabajo. Antes de que todo esto sucediera, estaba contenta en mi trabajo como profesora de escuela primaria, pero ahora sentía una atracción hacia algo diferente. La experiencia de luchar por mí misma, de navegar por el complejo sistema legal, había despertado un nuevo interés en mí. Esa noche, llamé a Catherine. He estado pensando, dije después de los saludos, en regresar a la escuela para estudiar Derecho. Hubo una pausa al otro lado de la línea y luego la voz de Catherine apareció, llena de entusiasmo. Lie, creo que es una idea fantástica. Tienes la determinación, la inteligencia y ahora la experiencia de primera mano. Serías una excelente abogada. Sus palabras reforzaron mi confianza. En las semanas siguientes, me sumergí en la investigación de facultades de Derecho, estudiando para el SAT y preparando solicitudes. Fue desafiante, especialmente después de tanto tiempo fuera de la escuela, pero descubrí que prosperaba en la estimulación intelectual. Cuando el verano dio paso al otoño, recibí noticias que me llenaron de emoción y temor. Había sido aceptada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Missouri. Esto significaba dejar Springfield, dejar la casa por la que había luchado tanto para recuperar. Pero, mientras estaba en la sala de estar, con la carta de aceptación en mano, me sentí lista para el siguiente paso. Me di cuenta de que la casa había cumplido su propósito. Había sido un campo de batalla, un lugar de sanación, y ahora podía ser un peldaño hacia mi futuro. Llamé a Sarah de inmediato para compartir la noticia. Estoy tan orgullosa de ti, Lie, dijo, su voz cargada de emoción. Has llegado tan lejos. Esa noche, mientras me sentaba en el porche trasero mirando la puesta de sol, reflexioné sobre el viaje que me había llevado hasta este punto, la traición, el dolor, la lucha, todo me había llevado aquí, a este momento de nuevos comienzos. Pensé brevemente en Mark, preguntándome dónde estaría, qué estaría haciendo. Lo último que supe es que estaba cumpliendo una condena por sus crímenes financieros.
Me sorprendió descubrir que pensar en él ya no me causaba el dolor agudo que antes sentía. En su lugar, experimentaba una mezcla compleja de emociones, tristeza por lo que habíamos perdido, ira por su traición, pero también una extraña sensación de gratitud. Sus acciones, tan dolorosas como fueron, me habían llevado por este nuevo camino. A medida que las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía, tomé una decisión: vendería la casa. No porque necesitara escapar de los recuerdos, sino porque estaba lista para crear nuevos. La casa había sido un símbolo de mi matrimonio, luego de mi lucha, y ahora podía ser el medio para financiar mi nuevo futuro. El proceso de vender la casa y prepararme para la escuela de Derecho me mantuvo ocupada durante los siguientes meses. Cada caja que empacaba sentía como si estuviera empaquetando una parte de mi vida anterior, haciendo espacio para lo nuevo. Fue agridulce, pero más dulce que amargo. En mi última noche en la casa, recorrí cada habitación diciendo adiós. En el dormitorio agradecí al espacio por ser mi refugio. En la cocina, pasé mi mano por la encimera donde había pasado tantas horas horneando para aliviar el estrés durante lo peor de la batalla legal. En la sala, me paré junto a la ventana, recordando el día en que me había quedado allí mirando cómo Mark se alejaba, pensando que mi mundo se había acabado. Finalmente, salí al porche trasero. La silla de mimbre crujió al sentarme, un sonido familiar y reconfortante. Miré al jardín, a las camas de flores que había revivido, a los árboles que habían sido testigos de gran parte de mi historia. Gracias, susurré hacia la casa, al jardín, a la vida que había vivido allí. Gracias por refugiarme, por ser el campo de batalla donde encontré mi fuerza y por ser la plataforma de lanzamiento para mi nuevo comienzo. Mientras me sentaba allí, sentí una profunda sensación de paz que me invadió. El viaje había sido difícil, a menudo doloroso, pero me había llevado hasta aquí, a este momento de triunfo silencioso, de esperanza, de nuevos comienzos. A la mañana siguiente, mientras cargaba las últimas cajas en mi coche, eché una última mirada a la casa. El cartel de vendido se erguía orgullosamente en el jardín delantero, un testamento a otra batalla ganada. Pero más que eso, era un signo de avanzar. Al salir del camino por última vez, no sentí arrepentimiento ni tristeza. En su lugar, sentí una oleada de emoción por lo que estaba por venir. Escuela de Derecho, una nueva carrera, una vida creada por mí misma, todo me esperaba. Había entrado en esta casa como una mitad de una pareja, la había dejado con el corazón roto y traicionado, luché por recuperarla y ahora la dejaba completa, fuerte y lista para lo que viniera. Mientras conducía, mi espejo retrovisor se llenaba con la imagen de la casa volviéndose cada vez más pequeña. Sonreí para mí misma, por los nuevos comienzos, dije en voz alta, con una voz firme y segura. Y con eso, tomé la carretera principal, lista para escribir el siguiente capítulo de mi historia.